Soy Calígula, el peor emperador del Imperio Romano, mis excesos marcaron mi reinado y llevarían a mi perdición. Mi ascenso al trono fue una bendición y una maldición, marcado por la gloria y la infamia que vendría a definir mi reinado. Desde joven, estuve rodeado de la grandeza de Roma y la pompa imperial. Mi abuelo, el gran emperador Augusto, me enseñó los caminos del poder y la política, preparándome para el destino que me aguardaba. Pero mi vida cambió irrevocablemente cuando fui nombrado emperador a la edad de 25 años, tras la muerte de mi predecesor, el emperador Tiberio. Mi padre, Germánico, era un líder militar y un héroe popular en Roma, y mi madre, Agripina la Mayor, provenía de una de las familias más prominentes y poderosas de Roma. Fui criado en un ambiente de privilegio y prestigio, donde aprendí los valores y tradiciones de la aristocracia romana. Desde joven, recibí una educación completa que incluía el estudio de la literatura, la filosofía, la historia y las artes. Mis padres me inculcaron valores como el honor, la lealtad y el deber hacia Roma, y me prepararon para el destino que me aguardaba como miembro de la familia imperial. Mi padre, en particular, fue una figura influyente en mi vida. Me enseñó los caminos del liderazgo y la guerra, y me inculcó un profundo sentido de patriotismo y servicio al imperio. Sus hazañas militares y su carisma personal me inspiraron y me mostraron el camino hacia la grandeza. Pero mi juventud también estuvo marcada por la tragedia. Mi padre murió cuando yo era aún joven, y su muerte dejó un vacío en mi vida que nunca podría ser llenado. A pesar de esta pérdida, continué mi educación y preparación para mi futuro papel en la política y el gobierno de Roma. Mi juventud fue un periodo de descubrimiento y crecimiento, donde aprendí las lecciones fundamentales que me guiarían en mi vida adulta. Fui criado en un ambiente de privilegio y responsabilidad, y me preparé para enfrentar los desafíos y las oportunidades que vendrían con mi destino como emperador de Roma. Mi ascenso al trono fue el resultado de una compleja red de intrigas y manipulaciones políticas que se desarrollaron después de la muerte del emperador Tiberio en el año 37 después de Cristo. Tras la muerte de Tiberio, el trono quedó vacante y surgió una lucha por el poder entre varios pretendientes al trono. En ese momento, yo era un joven de 25 años, conocido como Cayo Julio César Germánico, y había servido en el ejército romano con distinción, ganándome el favor y la admiración del pueblo romano y de la guardia pretoriana. Mi madre, Agripina la Mayor, también era una figura influyente en Roma, y había cultivado alianzas políticas que serían cruciales en mi ascenso al trono. Fue en medio de este tumulto político que la Guardia Pretoriana, influenciada por mi madre y por mi propia popularidad, proclamó mi ascenso al trono como emperador de Roma. Acepté el título de César y adopté el nombre de Calígula en honor a las botas militares que usaba cuando era niño, ganándome así el apodo por el que sería conocido en la historia. Mi ascenso al trono fue recibido con esperanza y entusiasmo por el pueblo romano, que veía en mí la promesa de un nuevo comienzo y un cambio positivo en el gobierno imperial. Sin embargo, mi reinado pronto se vería empañado por la locura y la tiranía, marcando así el comienzo de una de las épocas más oscuras en la historia de Roma. Así fue como asumí el trono, en medio de un tumulto político y una lucha por el poder, con la esperanza de restaurar la grandeza y la gloria del Imperio Romano. Sin embargo, mi reinado se convertiría rápidamente en una pesadilla para muchos, marcado por la tiranía, la crueldad y la locura desenfrenada. Al principio, mi reinado fue recibido con esperanza y entusiasmo por el pueblo romano. Prometí restaurar la grandeza de Roma y traer una era de prosperidad y justicia. Pero pronto me di cuenta de que el poder absoluto me otorgaba una libertad que pocos podrían imaginar y me sumergí en un reinado marcado por la extravagancia y la tiranía. Mis excesos y caprichos se convirtieron en ley. Construí lujosos palacios y jardines, celebré fiestas suntuosas y banquetes interminables, y me rodeé de una corte de aduladores y cortesanos que cumplían mis deseos más oscuros y perversos. Pero mi reinado también estuvo marcado por la crueldad y la violencia. Ordené ejecuciones sin piedad, torturé a mis enemigos y cometí actos de depravación y sadismo que horrorizaron a Roma y al mundo entero. Mi reinado se convirtió en una pesadilla para muchos, mientras yo gozaba del poder absoluto y la adoración de aquellos que me rodeaban.
Durante mi reinado como Calígula, me entregué a los caprichos y excesos de una manera que desafió toda norma de decencia y racionalidad. Mi poder absoluto me otorgaba una libertad que pocos podían imaginar y me entregué a una vida de lujo, indulgencia y depravación. Practiqué la promiscuidad y la infidelidad sin remordimientos, buscando satisfacer mis impulsos sexuales sin restricciones. Mis excesos y caprichos pronto se convirtieron en ley, y mi tiranía se extendió por toda Roma. Nadie estaba a salvo de mi ira y crueldad, y aquellos que se atrevían a desafiar mi autoridad sufrían las más terribles consecuencias. Mi reinado se convirtió en una era de opresión y terror, donde la vida y la libertad no tenían valor alguno. Mi reinado terminó trágicamente, asesinado por aquellos que temían mi tiranía y se rebelaron contra mi gobierno despótico. Mi muerte marcó el fin de una era oscura en Roma, pero también dejó un legado de infamia y horror que perdura hasta nuestros días. Mi muerte fue el desenlace trágico de un reinado marcado por la locura y la tiranía. Después de años de gobierno despótico y crueldad desenfrenada, mis súbditos finalmente se rebelaron contra mi gobierno tiránico y conspiraron para poner fin a mi reinado. La conspiración contra mí fue orquestada por un grupo de senadores y miembros de la aristocracia romana que habían sido oprimidos y maltratados durante mi gobierno. Se unieron en secreto para planear mi asesinato y liberar a Roma de mi yugo opresivo. El complot culminó en una fatídica noche en enero del año 41 después de Cristo. Mientras yo me encontraba en el teatro, disfrutando de un espectáculo, fui atacado por un grupo de conspiradores armados. Mis asesinos, encabezados por el tribuno de la Guardia Pretoriana, Casio Querea, me apuñalaron repetidamente, hiriéndome de gravedad. Aunque luché valientemente por mi vida, mis heridas eran demasiado graves y pronto perdí el conocimiento. Fui llevado de regreso al palacio, donde me sumí en la agonía mientras mis enemigos celebraban su victoria sobre mí. Mi muerte fue un final adecuado para un reinado marcado por la violencia y la crueldad. Mi cuerpo sin vida fue encontrado por mi esposa y mis sirvientes, quienes lloraron mi pérdida y lamentaron el fin de una era oscura en Roma. Después de mi muerte, mis asesinos proclamaron a mi tío Claudio como nuevo emperador de Roma, en un intento por restaurar la estabilidad y el orden en el imperio. Mi reinado había llegado a su fin, pero mi legado de tiranía y crueldad perduraría en la memoria de Roma por generaciones. Así fue como terminó mi vida, en un baño de sangre y traición. Mi muerte marcó el fin de una era oscura en Roma, pero también dejó un legado de infamia y horror que perdura hasta nuestros días. Que mi reinado sirva como una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la corrupción del alma humana. Que aquellos que escuchen mi historia aprendan de mis errores y busquen la verdadera grandeza en la bondad y la justicia, en lugar de la tiranía y la opresión. Así es mi historia, una historia de poder y locura, grandeza y depravación. Que mi reinado sirva como un recordatorio de los peligros del poder absoluto y la corrupción del alma humana.